Descubierto, el increíble giro en primera clase que transformó a la exnovia del CHAPO. Mariana nunca pensó que su vida se convertiría en un laberinto de luces y sombras. Sin embargo, su pasado como la exnovia de uno de los hombres más temidos del país la perseguía como un fantasma. Se sentía atrapada en un mundo donde las risas del barrio se mezclaban con murmullos de desconfianza. A sus 30 años, la educación era su única salvación, o al menos así lo había creído su madre. Pero, enfrentarse a los prejuicios que la rodeaban era como navegar en un campo minado. La mirada despreciativa de algunos de sus vecinos y el silencio implacable de otros la recordaban constantemente que jamás podría escapar de esa etiqueta. Convertida en camarera de un pequeño restaurante, los días transcurrían entre la monotonía y un ardor interno que la empujaba a soñar con un futuro alternativo. Pero, cuando un olvido inesperado la llevó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, todo cambió. Ahí fue donde conoció al Dr. González. Con su calidez, el profesor vio en Mariana algo más que un rostro marcado por el pasado, vio una chispa, una curiosidad que merecía ser alimentada. Sin embargo, mientras la chispa ardía, Mariana lidiaba con su conflicto interno. ¿Era suficiente su deseo de superación cuando su historia personal parecía un estigma? Las preguntas sin respuesta la mantenían despierta por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el apoyo del Dr. González, Mariana se zambulló en el mundo de la biología. Descubrió su talento para la investigación científica, y con esfuerzo logró obtener una beca para estudiar en el extranjero. Su éxito parecía un sueño, pero el regreso traía consigo un nuevo desafío, la mirada de reproche, el escepticismo de quienes una vez la consideraron inferior. Sumido en la presión, el malestar crecía en su pecho. Las risas y sueños de su infancia se convertían en murmullos de desdén. ¿Podría verdaderamente cambiar su historia? Esa pregunta se repetía sin cesar, mientras su mente acelerada intentaba encontrar respuestas. La angustia se convirtió en un compañero constante. Decidió enfrentar la sombra de su pasado al embarcarse en una investigación que abordara el impacto del narcotráfico en la salud de su comunidad. Cada paso que daba era un avance hacia su libertad, pero el peso del miedo la agobiaba. ¿Era una locura desafiar a una red de poderosos intereses? La incertidumbre atravesaba su mente, pero nada podía detener el torrente de determinación que nació del deseo de restaurar no solo su honor, sino también el de su familia. Justo cuando parecía que el camino se iluminaba ante ella, una carta anónima llegó a sus manos, abriendo un abismo de dudas. Con cada palabra, el horror se apoderaba de su ser. ¿Sus logros estaban atados a secretos oscuros? La presión se volvió insoportable. ¿Debería seguir adelante en esta lucha que sembraba temor incluso en su corazón? La ansiedad la consumía, y en su interior, el eco de la pregunta se alzaba: ¿podría realmente restaurar la reputación de su familia en un entorno que jamás dejaría de recordarle su pasado? Mariana se sentó en su pequeño escritorio, la luz tenue de la lámpara iluminaba la claustrofóbica habitación que ahora había convertido en su oficina improvisada. La carta anónima, con sus trazos desiguales y lenguaje amenazante, reposaba abierta frente a ella. Sus manos temblaban levemente. Cada palabra era una daga que perforaba más su inseguridad. Se sintió como una marioneta manipulada por hilos invisibles, atrapada en un juego de poder que nunca había elegido. El eco de su madre resonaba en su mente, recordándole que su valor radicaba en su educación, en su capacidad de superar obstáculos. Sin embargo, el peso del pasado la oprimía, dudando de su propia valía. Esa inquietante mezcla de miedo y determinación la empujó a levantarse. No podía quedarse inmóvil en medio de esta tormenta. Sabía que su investigación era más que una búsqueda de respuestas, era una forma de reivindicación personal y familiar. La noche se deslizaba en un silencio tenso mientras Mariana se adentraba en su trabajo. Caminó por la senda de datos y documentos, cada uno revelando las devastadoras consecuencias del narcotráfico en su comunidad. Las historias de dolor y pérdida la marcaron, pero también avivaron su rabia y su compasión. En ese proceso,
comenzó a reconocer su papel, era una voz que podía hacer eco del sufrimiento y la resistencia de aquellos que habían sido silenciados, cada hallazgo la acercaba más a un objetivo, a un propósito que le era cada vez más claro. Sin embargo, cada avance significaba también un nuevo riesgo. La ansiedad, antes un susurro en su mente, ahora resonaba como una alarma en su pecho. Mariana comprendió que no podía avanzar sola. Esa noche decidió contactar a sus antiguos compañeros de la universidad, aquellos que habían compartido sus sueños y esperanzas en medio del escepticismo. La idea de reunir un equipo la entusiasmó. Sentía que la unión podía ser una fortaleza contra el miedo. En su búsqueda de aliados, comenzó a vislumbrar la posibilidad de un cambio, no solo para ella, sino para todos los que habían quedado atrapados en el ciclo del miedo y la desesperanza. Con cada correo que enviaba, Mariana se sentía más empoderada. La posibilidad de tener compañía en este viaje, de compartir la carga, le brindó una frescura inesperada. No obstante, la ansiedad seguía latente. Miedos sobre cómo crecerían las repercusiones de su investigación comenzaron a llenarla de dudas. ¿Sería prudente avanzar así, expuesta a los riesgos que implicaba? ¿Estimaría bien a quienes la rodeaban? Al caer la noche, Mariana se miró en el espejo. Su reflejo la enfrentaba con la pregunta vital, ¿sería suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? En el abismo de esa incertidumbre, una chispa de inquietud comenzó a arder en su interior. Sabía que un cambio no era solo posible, era necesario. El camino hacia la verdad sería peligroso. Los días siguientes se llenaron de llamadas y encuentros, mientras Mariana empezaba a tejer la red que podría sostener su ambición. Pero justo cuando las piezas empezaban a encajar, una llamada de un número desconocido hizo que su corazón se detuviera en seco. La voz al otro lado la hizo retroceder en su asiento. «¿Sabes a lo que te enfrentas, Mariana?», resonó como un eco de advertencia. El momento de verdad se acercaba, y la batalla por su futuro y su pasado estaba a punto de desatarse. ¿Podría enfrentar las sombras que amenazaban su progreso? Mariana inhaló profundamente, decidida a no dejarse atrapar. Mariana apretó el teléfono con fuerza mientras la voz a través de la línea se desvanecía en su mente como una niebla densa. ¿A qué me enfrento?, se preguntó, tratando de dar sentido a una amenaza que, aunque inasible, ahora se cernía sobre ella como una sombra. Su corazón latía con una mezcla de temor y desafío. Había estado concentrándose en los datos, en la búsqueda de aliados, pero ahora la realidad de su investigación le golpeaba con más fuerza que nunca. Después de aquella llamada, su volumen de trabajo se intensificó. Las páginas se apilaban en su escritorio como bloques en una torre que, aunque hermosa, podía caer con un solo susurro del viento. A medida que los días pasaban, las preocupaciones sobre sus compañeros de equipo se hicieron más intensas. Empezó a indagar no solo en su capacidad profesional, sino en sus motivaciones. ¿Serían aliados leales o simplemente peones en un juego que ella apenas comenzaba a entender? Con cada encuentro, Mariana comenzó a escuchar ecos de sus propias luchas. Las historias de sus compañeros la plantearon espejos de introspección, revelándole que cada uno cargaba su propia mochila de miedos e inseguridades. Se sentía fascinada por el talento de Valeria, una periodista incisiva que había lidiado con su propia forma de acoso en el pasado. «Siempre hay un precio que pagar por decir la verdad», le dijo en una conversación sobre los riesgos que ambas enfrentaban. A través de esas interacciones, Mariana descubrió un aspecto oculto en sí misma, la habilidad de inspirar, de empoderar a otros a expresar sus historias, como si estuvieran creando una red de lucidez y valentía. Esa tarde, decidida a explorar el potencial oculto en su grupo, Mariana organizó una lluvia de ideas. Cada participante compartió su experiencia, su razón para unir fuerzas. Al principio, la tensión era palpable, muchos tenían miedo de hablar y expresar sus pensamientos. Pero al finalizar, se formó un espacio genuino de apoyo. Lo que Mariana había imaginado como un simple equipo de trabajo se convirtió en un microcosmos de superación, donde las voces timoratas empezaban a resonar con fuerza mientras la camaradería aumentaba, también lo hacía la presión. Un nuevo hallazgo revelador llegó a sus manos, una serie de documentos que mostraban la complicidad de ciertos funcionarios locales en el tráfico de drogas. Miembros de su propio gobierno estaban inmersos en la red que ella estaba intentando desmantelar. Esta revelación la dejó paralizada por un instante. Era un punto de no retorno. Podría atreverse a llevar esta información a la luz pública, arriesgando no solo su carrera, sino también su vida. Los días pasaron con urgencia, y la sensación de peligro se intensificó. Empezó a recibir mensajes anónimos,
insinuaciones muy parecidas a la advertencia que había recibido en la llamada. Mariana se preguntaba si aquellos que una vez fueron sus aliados podrían convertirse en sus enemigos. Cuando revisó el contenido de los documentos por 20ª vez, sintió un ardor en su pecho, no podía retroceder. Finalmente, una noche, se sentó frente a su computadora dispuesta a redactar un plan de acción. Su mente se movía a 1000 por hora, evaluando cada posibilidad, cada paso. El espacio estaba impregnado de un aire de urgencia eléctrica. El momento de la verdad se acercaba, y con él la decisión de entrar de lleno en un mundo donde cada elección podría tener consecuencias devastadoras. Justo cuando estaba a punto de enviar el primer esbozo a su equipo, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Un simple, pero perturbador. ¿Realmente confías en ellos? La inquietud se cernía sobre ella nuevamente. ¿Tamizaban sus compañeros sus propias ambiciones? La incertidumbre la invadió una vez más, encendiendo un fuego interno que la empujaba a la acción sin saber si lo que estaba a punto de descubrir la llevaría a una victoria o a su ruina. Mariana apretó los dientes, decidida a averiguarlo. La vorágine de su investigación apenas comenzaba, y cada movimiento la llevaría al borde de una verdad peligrosa. El verdadero desafío se encontraba traspasando el velo de la confianza. ¿Estaba lista para hacerlo? La luz tenue de la pantalla iluminaba los rasgos tensos de Mariana mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. Cada palabra que tecleaba parecía un movimiento en un tablero de ajedrez, reflexionando no solo sobre las estrategias necesarias para organizar su investigación, sino también sobre las alianzas que podía o no formar. La pregunta ¿realmente confías en ellos?, resonaba en su mente como un eco ominoso. En ese instante, Mariana sintió que la paranoia y el escepticismo se convertían en sus mejores aliados. ¿Cómo saber si alguien, en realidad, no ocultaba un interés personal detrás de su fachada de lealtad? La visión de un equipo unido y solidario comenzaba a desvanecerse. A pesar de que había trabajado intensamente en crear ese ambiente de colaboración, la fragilidad de la confianza la mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, al mismo tiempo, la interrogante la impulsaba a ser más astuta. Debía estar preparada para cualquier eventualidad. Decidida a retomar el control, Mariana optó por reunirse nuevamente con Valeria. La relación con ella había sido especialmente significativa, y sabía que su compañero de equipo podría ofrecer una perspectiva valiosa. Mientras se acomodaban en una pequeña cafetería, la frialdad del ambiente contrastaba con el fuego interno que consumía a Mariana. Entre sorbos de café, la conversación fluyó hacia la construcción de una estructura sólida para la investigación. Necesitamos ser transparentes entre nosotros, Valeria, comenzó Mariana, su voz serena, pero firme. Si se presenta la oportunidad de revelar la verdad, no podemos permitir que el miedo nos divida. ¿Puedes comprometerte a hacer esto en un marco ético, incluso si el costo es alto? Valeria asintió, aunque el titubeo en su mirada le reveló a Mariana que las dudas también la atravesaban. Es fácil decirlo, Mariana. ¿Pero cuántas verdades estamos dispuestas a soportar? Detrás de cada descubrimiento, hay riesgos. Algunos de ellos son más personales que profesionales. A medida que Mariana escuchaba, las palabras de Valeria resonaban con ella, como si un rayo de claridad atravesara la niebla de su confusión. La honestidad brutal era la clave no solo para el éxito de su investigación, sino para su crecimiento personal. Este momento se transformó en una oportunidad de introspección. A través de Valeria, comenzó a ver sus propios límites. Sentía el desafío de confrontar los secretos no solo de su entorno, sino de cómo había estado abordando su propia vida y decisiones. Con esto en mente, decidió que comenzaría a confiar un poco más. A pesar del temor que sentía, sabía que el crecimiento personal requería riesgo. Era un reconocimiento de su vulnerabilidad, que podría a su vez fortalecer las relaciones en su equipo. Pero no había tiempo para reflexionar, la tensión que se había acumulado durante días le exigía iniciativa. Mariana regresó a su oficina, y con renovada determinación, comenzó a esbozar un nuevo plan. A medida que su mente organizaba los hilos dispares de información que había recopilado, una sospecha más profunda la invadió, que si los documentos que había encontrado eran solo la punta del iceberg. Y justo cuando comenzaba a delinear su estrategia, el teléfono vibró nuevamente. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla: no estás sola, pero debes tener cuidado. Hay ojos en todas partes. La angustia que sentía antes se transformó en una convicción inquebrantable. Esto no era solo una búsqueda de verdad, era una batalla por su propia identidad en un mundo plagado de engaños.
¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que había construido? Con esa inquietante revelación, Mariana entendió que ahora debía reforzar su capacidad de discernimiento. Cada paso que tomaría a partir de ahora tendría un peso considerable. Con el corazón palpitante, comenzó a vislumbrar un camino lleno de peligros, pero también de descubrimientos reveladores que cambiarían su vida para siempre. El desafío de la confianza giraba en su mente. Regresando a la pregunta crucial, ¿podría salir victoriosa en esta hazaña sin perderse a sí misma en el proceso? Al cerrar el documento en su pantalla, la decisión estaba clara, pero la incertidumbre de su futuro continuaba acechando. Las conexiones personales estaban en juego, y Mariana no podía permitirse el lujo de titubear. La batalla apenas comenzaba. Mariana se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla proyectando sombras en sus rasgos concentrados. Había comenzado a tejer estrategias, pero la inquietante advertencia del mensaje anónimo no la dejaba en paz. Saborear el progreso de su investigación ahora llevaba consigo el peso de la traición y la desconfianza. Decidió que no solo debía confiar más en Valeria, sino también en su propia intuición. En un arranque de decisión, tomó el teléfono y comenzó a llamar a otros miembros del equipo. Quería hacer algo diferente, algo que cambiara el enfoque. Grupos de trabajo en tiempo real donde cada voz contara. Era hora de que todos se involucraran. Reunió a su equipo en una sala de conferencias. Al entrar, notó miradas curiosas y algunas incertidumbres. Se respiraba un aire denso, lleno de suspicacias y miedos. Sin embargo, al tiempo que cerraba la puerta, sintió una oleada de poder. Vamos a compartir nuestros descubrimientos, empezó, tratando de insuflar energía en la sala. Esto no es solo un proyecto para nosotros, es una búsqueda de verdad. Y en esta búsqueda, cada uno tiene algo valioso que aportar. Un silencio momentáneo precedió a una lluvia de comentarios. Mariana observó que sus colegas empezaban a abrirse, a compartir teorías y hallazgos. La honestidad que había mencionado a Valeria se hacía palpable en la sala, y con cada palabra, Mariana percibía algo en sí misma comenzando a cambiar. Empezaba a percibir que, al abrirse, también les estaba dando a ellos permiso de hacerlo. Más tarde, terminó la reunión y la despedida pareció más ligera. A medida que el grupo se dispersaba, Mariana sintió un leve alivio. Pero no podía olvidar el mensaje. Sus pensamientos se llenaron de una mezcla de gratitud por la apertura que había comenzado a crear y de inquietud por la sobrecarga de información. Había algo más, un subtexto oculto en lo que emergía desde las sombras, y su mente comenzaba a tejer conexiones. Se propuso explorar más a fondo los archivos que había descubierto. Mientras rebuscaba en la montaña de papeles y digitales citas, Mariana se sintió cada vez más confundida. Allí había datos que incluso paralelamente parecían estar conectados a su propia vida personal. Nombres que conocía, situaciones que la llevaban a un laberinto más profundo del que había pensado al principio. Era como si cada respuesta que fuese creando ampliara la historia en vez de cerrarla. Decidió que debía enfrentar el reto con la mayor inteligencia posible. Dedicó horas a la investigación, conectando puntos que parecía que nadie más había aunado. A través de sus descubrimientos, una figura comenzaron a cobrar más sentido. Aterrorizó a Mariana saber que incluso personas cercanas podrían estar implicadas. Si aquello era cierto, entonces tendría que tomar una decisión valiente. Debería confrontar a aquellos que la rodeaban, o era más prudente esperar y observar. El dilema la atormentaba. Pasar de la duda a la confianza había tenido un coste emocional, y Elizabeth, una amiga desde la universidad, se perfilaba como una de las personas en el centro de todo. Mariana sentía que toda unidad estaba a punto de desmoronarse. Despertó en medio de la noche, la inquietud atravesando su pecho. Comprendía ahora que la verdad no era solo un objetivo a alcanzar, era un camino lleno de confrontaciones, de decisiones que definían no solo el resultado de su investigación, sino quién era ella realmente en el fondo. Al día siguiente, mientras el sol salía y el rayo del conocimiento iluminaba la senda hacia la verdad, Mariana oyó el sonido de un nuevo mensaje en su teléfono. La expectativa llenó su corazón mientras lo abría. Ya te están observando más de lo que imaginas. Investiga sobre Elizabeth. El escalofrío que sintió le reveló una sola verdad: no solo luchaba por su investigación, estaba en un terreno minado. ¿Estaba realmente lista para lo que venía, o se precipitaría en un abismo sin fondo? Las conexiones que había renegado de construir podían ahora ser el hilo que la salvaría o lo que la destruiría. Aún no comprendía que su propia transformación estaba a punto de comenzar realmente.
Mariana se sentó nuevamente frente a su pantalla, la luz azulada iluminando su rostro decidido. La tensión concentrada dentro de ella se manifestaba en la rigidez de sus manos mientras tecleaba los nombres en su búsqueda. Elizabeth. Esa sola palabra resonaba en su mente como un eco ominoso. No solo era una amiga, era una pieza del rompecabezas que definía el futuro de su investigación, y quizás, de su vida. Sentía la presión crecer a medida que investigaba la vida de Elizabeth, cada clic de su ratón resonando como un martillo que forjaba su determinación. Sabía que su tarea no sería sencilla. Revisar la trayectoria de una persona siempre conlleva descubrir profundidades que a menudo permanecen ocultas. Mariana se encontró preguntándose qué secretos se vislumbrarían entre los hechos. A medida que indagaba, comenzó a adentrarse en un territorio peligroso donde la lealtad y la traición parecían entrelazarse. Las revelaciones comenzaron a aflorar. Información filtrada, vínculos cuestionables, todo conducía a una red de complicidades que envolvía a Elizabeth con muchos más. Mientras organizaba sus hallazgos, Mariana no podía evitar sentirse como una detective atrapada en un enigma más grande que ella. Lo que comenzó como una investigación meticulosa y profesional se transformaba en un viaje personal. Las conexiones se volvían cada vez más aterradoras a medida que descubrían datos que involucraban millonarias transacciones y reputaciones arruinadas. Mariana respiró profundamente antes de tomar la decisión de contactar a Valeria. Tenía que compartir lo que estaba descubriendo, a pesar del temor que le generaba revelarle sus sospechas. Durante la llamada, la adrenalina corría por sus venas, y su voz temblaba ligeramente. Valeria, creo que hemos estado equivocados en lo que pensamos. Necesito que leas esto. Las dudas de su compañera eran evidentes, pero Mariana insistió, convencida de que compartir el descubrimiento ayudará a establecer los cimientos de una alianza más sólida en su equipo. Si se acercaban juntas hacia la verdad, tal vez podrían ahorrarse más dolor en el futuro. Valeria finalmente consintió a revisar los documentos, y Mariana sintió que una parte de su carga se aliviaba. Sin embargo, la desconfianza permanecía latente. Mientras tanto, la sombra de Elizabeth se alzaba en su mente, y Mariana reflexionó sobre los momentos compartidos que ahora se sentían distorsionados. Todo lo que había creído conocer podía ser una especie de ilusión. Cuanta más información recopilaba, menos segura se sentía sobre su relación con Elizabeth. En su mente había crecido un dilema moral. Si resultaba que su amiga estaba involucrada en algo oscuro, ¿cómo podría confrontarla? La deslealtad, aun si tenía su origen en la ignorancia, traía consigo un peso insostenible que en su pecho se transformaba en culpa. La noche cayó y Mariana, despierta en su cama, sintió que su lucha personal apenas empezaba. La búsqueda de la verdad ahora era más que un proyecto, era una prueba de fortaleza que enfrentaba a Mariana con su propia identidad y valores. ¿Sería capaz de manejar lo que implicaba conocer los secretos de quienes parecían ser sus aliados? Las voces en su cabeza comenzaron a discutir. Un lado la instaba a confrontar, mientras que el otro la sumía en la parálisis del miedo. De repente, otra notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje nuevo de un contacto desconocido. No olvides que Elizabeth no es quien dice ser. Cada paso que das hacia ella te arrastra más profundo. Las palabras resonaron en su mente como un oscuro presagio. La desconfianza se cernía sobre ella, y la decisión de qué camino tomar podía significar el inicio del fin de su vida tal como la conocía. Mariana se arrojó de nuevo a la investigación, con una perspectiva renovada. Sabía que el tiempo apremiaba, pero cada descubrimiento estaba cargado de una nueva responsabilidad que tenía que asumir. El camino hacia adelante se tornaba más claro y peligroso a la vez. La verdad que buscaba podría consumirla. ¿Pero podría seguir ignorando lo que se transformaba en la sombra de sus relaciones? Mariana se encontró al borde de un precipicio, lista para dar un paso al frente que definiría su futuro. El momento de enfrentar a Elizabeth se acercaba, y con ello, lo desconocido de lo que realmente había detrás de la máscara que durante tanto tiempo había usado su amiga. Mariana estaba por descubrir no solo la verdad detrás de su investigación, sino la verdad de sí misma y el poder que realmente poseía. ¿Sería capaz de enfrentar la devastadora realidad? Con un nuevo mensaje llameante en su mente, se preparó para dar su siguiente paso. Mariana cerró la laptop con un golpe sordo. La pantalla se apagó abruptamente dejando un eco de su laberinto mental en la oscuridad. La adrenalina corría por su cuerpo, aumentando la tensión en su pecho. La búsqueda de Elizabeth ahora se convertía en un juego en el que las reglas cambiaban cada segundo, y la sensación de haber traspasado un límite se intensificaba.
En esa frágil frontera entre la lealtad y la traición, Mariana apenas comenzaba a vislumbrar su propia verdad. Mientras caminaba por su pequeño departamento, cada objeto familiar adquiría un matiz extraño, como si todo estuviera impregnado de la incertidumbre que envolvía su vida. Se preguntaba si estaba perdiéndose a sí misma en esta cacería, si la búsqueda de la verdad equivalía a recuperar su sentido de identidad o simplemente a destruirlo aún más. Su mente daba vueltas en torno a la imagen de Elizabeth. Recordaba su risa, esos momentos compartidos que parecían tan sencillos, sin embargo, ahora estaban manchados de dudas. A medida que revisaba cada detalle de su amiga, por un instante, se sintió atrapada en una telaraña emocional, incapaz de distinguir entre la amistad genuina y la posible traición. Fue en ese instante que se dio cuenta que su investigación no solo era sobre buscar pruebas externas, sino también sobre la confrontación con sus propios demonios. ¿Qué pasaría si descubría que, a pesar de ser su amiga, Elizabeth había estado implicada en algo inmoral? Podría traicionar lo que sentía por ella y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a sus principios. Decidida a aclarar su mente, Mariana se forzó a anotar en un cuaderno lo que sabía. En cada reunión de notas, un patrón se dibujaba. Al parecer, los vínculos de Elizabeth con personas influyentes no eran simples coincidencias. Debía hacerse una pregunta radical: ¿qué hay de su propia ambición en todo esto? El deseo de vencer, de alcanzar la verdad, era un impulso poderoso para enfrentar lo desconocido. Pensó en Valeria. Su decisión de involucrar a su compañera había sido, quizás, un intento de encontrar en ella un apoyo emocional que la estabilidad externa de la investigación no podía proporcionar. Sin embargo, el camino juntos ahora estaba marcado por la desconfianza. Sin embargo, la lealtad que le debía a su amiga también pesaba. La lluvia comenzó a caer, el sonido repiqueteaba en la ventana, un adecuado acompañante para su tormento interno. Sin demora, Mariana optó por llamar a Valeria. La voz de su compañera resonó al otro lado, aún titubante. «Mariana, he revisado lo que me enviaste y hay algo que no encaja», comenzó Valeria. Pero antes de que continuara, Mariana interrumpió. «¿Y si seguimos la pista en la que dejamos de seguirlo?». Su voz era decidida, incluso a pesar de la incertidumbre que la embargaba. Tenía que actuar, no solo como investigadora, sino como alguien en busca de un sentido de propósito. Después de una breve charla, decidieron encontrarse al día siguiente en la oficina, un espacio que ahora se sentía como un campo de batalla. Conforme la noche avanzaba y el silencio ocupaba su mente, Mariana se encontró pensando en el poder de su voz, en su capacidad para desafiar la maldad que podía estar escondida. La idea de ser proactiva la encendió con una nueva energía. Fue entonces cuando notó el mensaje en su teléfono que le había dejado ese contacto desconocido. Era un recordatorio inquietante, pero esta vez llegó con un propósito. Su decisión de tomar riesgos incrementaba su fuerza, no solo profesional, sino también personal. Mariana estaba a punto de descubrir habilidades que nunca supo que tenía. Mientras se preparaba para dormir, las imágenes de lo que podría enfrentar la mantuvieron despierta. Había una pregunta que la inquietaba: ¿sería capaz de enfrentar a Elizabeth cara a cara y, en el proceso, descubrir su propio valor? La ansiedad la invadía, pero también la alimentaba. El nuevo día prometía confrontaciones y revelaciones, y Mariana sabía que esta era solo la antesala de lo que vendría. Al fin y al cabo, el verdadero desafío estaba delante de ella, el momento de describir lo que había aprendido no solo sobre Elizabeth, sino sobre sí misma. Mañana sería crucial. La verdad podría romperla, pero también transformarla. Con una determinación renovada, Mariana se durmió, sabiendo que al despertar, debía estar lista para hacer frente a lo inevitable. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad, y qué precio estaba dispuesta a pagar por ello? La mañana traería respuestas, y con ellas, un nuevo reto para su recompensa personal. Mariana se despertó antes de que el sol levantara su telón en el cielo. El aire de la mañana entraba fresco a través de la ventana, pero su mente estaba nublada con pensamientos sobre la inminente confrontación. Se sentía como un volcán a punto de erupcionar, una mezcla de nervios y determinación latiendo en su pecho. Había tomado una decisión, ya no iba a vivir a la sombra del miedo o la duda. El día de hoy sería su nuevo punto de inflexión. Después de una rápida ducha que la ayudó a despejar la cabeza, se vistió con un atuendo que la hacía sentir empoderada, una blusa roja que contrastaba con el gris de su entorno. En la mesa, su cuaderno y bolígrafo la esperaban como aliados en la búsqueda de la verdad. En esos apuntes, comenzó a dibujar posibilidades y estrategias, trazando como un arquitecto el camino hacia las respuestas que tanto anhelaba. El encuentro con Valeria fue explosivo.
En cuanto cruzaron la puerta de la oficina, la tensión se palpaba. Mariana, tengo algo que decirte, inició Valeria, su voz temblando ligeramente. Mariana, en un intento de calmar sus ansias, la interrumpió. Primero, escuchemos qué hemos encontrado, propuso, asumiendo el papel de líder a medida que el miedo empezaba a desplazar su lado analítico. Durante la reunión, el ambiente se tornó pesado mientras repasaban cada pista. Mariana observó cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las conexiones entre el círculo de Elizabeth y ciertas entidades turbias no eran mera coincidencia. Sabía que estaba sobre un terreno peligroso, pero esa adrenalina la motivaba. Debemos ir más allá de esto. Si todo lo que hemos encontrado es verdad, estaremos frente a un escándalo monumental, articuló, sintiendo que su voz poseía una firmeza que antes no tenía. Sin embargo, la mirada cautelosa de Valeria la detuvo en seco. Mariana, ¿sabes a lo que esto nos lleva? Podríamos estar metiéndonos en problemas serios. Hay fuerzas en juego que no comprendemos completamente. Mariana, sintiendo que la presión rodeaba el aire a su alrededor, tomó una respiración profunda y decidió que no se dejaría intimidar. No puedo dar marcha atrás ahora. Todas las dudas que he tenido me han llevado hasta aquí y no pienso permitir que el miedo dicte mis acciones. La verdad no era solo un faro, era el mapa que la guiaba en su viaje hacia un nuevo yo. Mariana se cuestionaba, ¿podía realmente confrontar a Elizabeth y, a su vez, enfrentarse a su propia ambivalencia? La idea de tener que traicionar a su amiga la llenaba de una tristeza profunda. Pero el deseo por la justicia superaba la lealtad ciega. Empezaba a entender que el cambio personal requería sacrificios dolorosos. El encuentro con Elizabeth y la revelación que le aguardaba se convertían en la trama central de su mente. La búsqueda no era solo por la verdad de otra persona. Mariana estaba descubriendo su propia fortaleza y determinación, su capacidad para desafiar la injusticia. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que cada acción futura necesitaba estar en función de sus valores éticos. Si su ambición la empujaba hacia adelante, debía también tener una brújula moral que orientara sus pasos. La honda incerteza que había sentido inicialmente hoy se transformaba en una clara visión de lo que necesitaba hacer antes de retirarse por la tarde. Mariana sintió el impulso de preparar una estrategia de contacto. No podía apresurarse, cada palabra contada sería crucial. Y así, decidió que su próxima acción sería un acercamiento directo a Elizabeth, un cara a cara que podría definir su destino. Al salir del edificio, el cielo se oscureció repentinamente. Un relámpago rompió la tranquilidad del día, y su cuerpo se tensó. Las nubes parecían un presagio de los desafíos que se avecinaban. La tensión de lo desconocido la seguía. Pero en su interior, ese mismo tumulto también era su motor. Estaba más decidida que nunca a desentrañar lo que se ocultaba, y al hacerlo, a reafirmar su lugar en el mundo, mientras se adentraba en la ovación grisácea de la ciudad. La pregunta resonaba en su mente: ¿estaba suficientemente preparada para lo que Elizabeth revelara? Se sentía en el umbral de una confrontación que no solo cambiaría su relación con su amiga, sino también con ella misma. El momento se acercaba, y con él, la oportunidad de definir su verdadero yo. Mariana se detuvo en la esquina de una concurrida intersección, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando la confusión de sus pensamientos. La cita con Elizabeth estaba cerca, y cada minuto que pasaba parecía multiplicar la presión en su pecho. Sabía que esa conversación podría ser un punto de quiebre, no solo en su carrera, sino en su evolución personal. Era la hora de la verdad, y ya no podía retroceder. Tomó un momento para concentrarse en su respiración, una técnica que había aprendido en cursos sobre gestión del estrés. Podía sentir cómo sus músculos se relajaban ligeramente. Necesitaba claridad. La estrategia que había trazado estaba bien pensada, pero la ejecución llevaría sus propios retos. Tenía que ser persuasiva, pero también compasiva. Elizabeth era más que una simple adversaria, era una amiga de años. La lealtad era un delicado equilibrio emocional que tendía la cuerda de su integridad. Mientras avanzaba hacia el café donde se habían citado, su mente comenzó a desglosar lo que quería comunicar. Tenía que ser directa pero sensible. La falta de sinceridad de Elizabeth no solo representaba un riesgo profesional, sino que también desgarraba su confianza personal. Mariana había crecido demasiado como para dejar que el miedo dictara su comunicación. Al entrar al local, el aroma del café recién hecho le brindó un momento de consuelo, pero al mismo tiempo, el nudo en su estómago se intensificó. La búsqueda de la verdad era sin duda su norte, pero ahora se enfrentaba a una nueva pregunta:
¿podía permitir que esa verdad dañara a alguien que había valorado tanto? Se dio cuenta de que había un matiz de vulnerabilidad en ella que nunca había enfrentado en sus interacciones profesionales. Se acercó a la mesa donde se encontraba Elizabeth, absorbiendo su expresión de sorpresa y preocupación. «Hola, Mariana», saludó su amiga, sus ojos reflejando una mezcla de alegría y temor. Mariana sonrió, pero la cortina de incertidumbre en sus corazones la hizo sentir como si un peso invisible la oprimiera. «Debemos hablar», comenzó Mariana, su voz firme aunque temblorosa. Su objetivo era claro, la verdad. Sin embargo, en la profundidad de su ser, se asomaba una pregunta inquietante. ¿Podría realmente despojarse de su emocionalidad para obtener respuestas? En ese momento, comprendió que manejar la conversación con delicadeza sería crucial. El desafío no era solo exponer la verdad, sino hacerlo de tal forma que no destruyera los restos de su amistad. A medida que intercambiaban palabras, Mariana notó detalles que antes le pasaban desapercibidos: la manera en que Elizabeth cruzaba y descruzaba las manos, su tono de voz nervioso. Desde lejos, parecía que su amiga estaba luchando con una carga emocional que iba más allá de lo que se discutía. Algo se movía en el aire, el eco de secretos compartidos y de una confianza que ahora pendía de un hilo. El debatir la realidad de lo que habían descubierto parecía ser un juego de ajedrez emocional. Mariana se propuso jugar astutamente, utilizando cada movimiento para no exponer a Elizabeth directamente, y al mismo tiempo, destapar verdades difíciles. Le preguntó sobre las conexiones que habían investigado, observando la reacción de su amiga con atención. Tras un intercambio tenso, una revelación impactante surgió de los labios de Elizabeth: «No sabía que habías llegado tan cerca». La expresión de Marianne cambió al darse cuenta de que no solo se trataba de defender la ética profesional, era también un momento de confrontar la vulnerabilidad de una amistad. A medida que el diálogo se profundizaba, una mezcla de desesperación y determinación surgió en el espíritu de Mariana. El obstáculo real no era solo la verdad sobre Elizabeth, sino el impacto que eso podría tener en su propia identidad. Empezaba a darse cuenta de que, tras cada verdad revelada, existían capas de experiencias compartidas y momentos significativos que merecían ser considerados. Con la conversación suspendida en una incertidumbre palpable, Mariana sintió como el destino de su relación colisionaba con su deseo de avanzar profesionalmente. Ella sabía que lo que estaba a punto de desatarse no solo definiría su vínculo con Elizabeth, sino también la persona en quien se estaba convirtiendo. Al terminar la reunión, y mientras las sombras se alargaban por la tarde, una pregunta era eco en su mente: ¿estaría dispuesta a arriesgar su amistad por un sentido más profundo de justicia? El viento sopló con fuerza, lanzando un aire frío que la sacudió. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Elizabeth, sino a sí misma. En su búsqueda por la verdad, Mariana reconoció que su viaje apenas comenzaba. Sin embargo, cuando su mirada se posó en un viejo artículo de periódico sobre el círculo al que pertenecía Elizabeth, una inquietud la atrapó. ¿Qué otros secretos se escondían detrás de esa fachada de amistad? La duda, ahora más que nunca, comenzaba a tomar forma. ¿Realmente podía confiar en la persona que había compartido su vida durante tantos años? Mariana respiró hondo, asimilando el peso de su decisión mientras se acercaba al lugar donde todo había comenzado, el café donde había compartido tantas risas y confidencias con Elizabeth. Ahora, cada mesa y cada silla parecían cargar con la frágil historia de una amistad que se tambaleaba al borde de un abismo. Al cruzar la puerta, sintió que cada paso hacia su amiga era un escalón en la escalera de su transformación personal. La determinación se colaba en su corazón, no permitiría que el miedo decidiera por ella. Al tomar asiento, el aire se volvió denso con la inquietud. «Hola, Mariana», saludó Elizabeth, su voz temblando ligeramente. Mariana se encontró atrapada entre el deseo de proteger a su amiga y la necesidad de confrontar la verdad. «Debemos hablar», comenzó, dejando claro que la superficialidad no podía ser una opción en esa conversación. La charla fluyó a través de una danza de miradas y palabras cuidadosamente elegidas. Mariana recordó todas las veces en que la lealtad había significado más que el silencio. La habilidad de comunicar no solo era compartir información, sino también acercar sus corazones en un entorno de desconfianza y vulnerabilidad. A medida que cada frase salía de sus labios, cada pregunta se transformaba en un ladrillo que edificaba su nuevo camino. A través de las palabras entrelazadas con incertidumbre, Mariana percibió que Elizabeth también estaba lidiando con sus propios fantasmas. En el intercambio emocional, comprendió que para verdaderamente transformar su relación, necesitaría no solo ser una investigadora competente, sino también una amiga compasiva. De pronto, Elizabeth dejó caer una revelación impactante.
No sabía que habías llegado tan cerca, no era mi intención, murmuró, eludiendo su mirada. En ese momento, una mezcla de confusión y comprensión bañó a Mariana. Se dio cuenta de que la traición no siempre es evidente, y la complejidad de la naturaleza humana era un campo lleno de matices. Esa noche, en la soledad de su hogar, Mariana reflexionó sobre el poder que había descubierto en sí misma. ¿Podría seguir adelante y ser verdaderamente libre sin perder la conexión con Elizabeth? El dilema de la verdad se tornó más claro en su mente. No se trataba solo de descubrir el escándalo que amenazaba su comunidad. En su reto por la justicia, se encontraba a sí misma a través de la empatía y la valentía de enfrentar lo desconocido. La semana siguiente estuvo marcada por un torrente de actividades. Mariana, apoyada por Valeria y los demás miembros del equipo, determinó que el aspecto más crucial de su próximo paso no era simplemente desvelar un escándalo, sino, efectivamente, salir del laberinto de funestas relaciones. Su investigación adquirió nuevo propósito, estableciendo una línea divisoria entre el pasado y el futuro. Mientras desenvolvía cada hilo de la trama, también cultivaba su propia confianza. Mariana se sintió, finalmente, como una investigadora, una mujer decidida a dejar su huella. La conexión que ahora tenía con su equipo se volvió más sólida y franca. En cada reunión, cada diálogo, comenzaron a forjar no solo un proyecto conjunto, sino una red de apoyo que fortalecía la voz de cada uno. Su historia, marcada por el dolor, se convertiría en el motor que impulsaría un cambio tangible. Finalmente, el día de revelar su estudio en una conferencia llegó. Mariana, de pie frente a un público expectante, sintió una oleada de confianza correr por su esencia. Había pasado de ser la exnovia de un temido personaje a convertirse en una voz resonante contra el narcotráfico. Su investigación no solo era un testimonio de los horrores que había sufrido su comunidad, sino también un acto de valentía personal. Al compartir las evidencias y el impacto del narcotráfico, se sintió en control de su narración. La aceptación y el aplauso fueron una validación visceral de su evolución. Ese día, Mariana no solo restauró la reputación de su familia. Se reconcilió con su pasado y demostró que el verdadero poder no se trata de controlar o silenciar, sino de empoderar y comunicar la verdad con autenticidad. Con cada paso que daba tras esa inesperada revelación, Mariana comprendió que había conquistado no solo un reconocimiento académico, sino también un profundo sentido de pertenencia en sí misma. Aquella mujer, la que una vez había temido el juicio ajeno, se erguía decidida, con la mirada firme y el futuro en sus manos. Por primera vez, se permitía soñar y, finalmente, había alcanzado su libertad. Así, con la confianza sólida y la competencia reconocida, Mariana se sintió plena. La historia, que comenzó como un laberinto de sombras y luces, terminó iluminando su vida hacia un futuro brillante y resplandeciente. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de estas emocionantes historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para ayudar con el algoritmo. Háganos saber en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad.